Mi esposo me arrojó a la calle como basura después de 15 años juntos, sin dinero, sin casa, sin nada. Cuando usé la vieja tarjeta que mi padre me había dejado, el gerente del banco se puso pálido y dijo: «Señora, rápido, necesita ver esto». Lo que descubrí ese día lo cambió todo, y mi exmarido aún no sabe lo que le espera. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La lluvia caía fuerte cuando salí del edificio por última vez. No llevé paraguas porque no imaginaba que él haría algo así. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una vida al lado de Ricardo, y todo terminó con él señalando la puerta y diciéndome que tenía media hora para irme. Media hora. Ni siquiera pude procesarlo bien. Acababa de regresar de Guadalajara, donde pasé 3 semanas cuidando a mi madre que había sufrido un derrame cerebral. Estaba exhausta, con ganas de volver a casa, soñando con dormir en mi propia cama. Cuando puse la llave en la cerradura y no funcionó, pensé que se había desmagnetizado. Toqué el timbre. Ricardo abrió la puerta con una expresión fría que nunca había visto. Vestía esa camisa de diseñador que le había regalado en su cumpleaños, pero había una mancha de labial en el cuello. Labial color vino tinto, no mi tono. ¿Ya regresaste?, fue todo lo que dijo. Sentí que mi estómago se encogía. Algo andaba mal, muy mal. ¿Por qué no funciona la llave?, pregunté, todavía sin entender. Porque cambié las cerraduras. Lo dijo con tanta naturalidad que pensé haber escuchado mal. Pero entonces una risa femenina resonó desde el interior, proveniente de nuestra habitación. Una voz joven, animada, sin el menor pudor. «Rico, ¿quién es? Si es el portero, mándalo a volar». Ella apareció en la puerta usando mi bata de seda. La bata que compré en París. Esa bata carísima de la que Ricardo se quejó de que había gastado demasiado, y ahora estaba en el cuerpo de una chica que no debía tener más de 25 años. Reconocí su rostro. Una influencer digital, de esas que publican fotos en yates y restaurantes elegantes. Valeria algo. Tenía casi 200,000 seguidores en Instagram. Ella me miró de arriba abajo, mis jeans arrugados del viaje, mi blusa sencilla, mi cabello recogido de cualquier manera, y esbozó una sonrisa de lado, una sonrisa venenosa. «Ay, es solo su exesposa», dijo ella, volteándose hacia Ricardo. Pensé que era algo importante. Exesposa. La palabra cortó como vidrio. «Ricardo, ¿qué está pasando?». Mi voz salió temblorosa. «¿Quién es esta chica? ¿Por qué está en nuestra casa usando mis cosas?». Él suspiró, como si yo estuviera siendo inconveniente, como si yo fuera un problema que él necesitaba resolver rápidamente para volver a hacer algo más interesante. «Se acabó, Sofía. Ya no hay un nosotros». Así de simple, 15 años resumidos en 7 palabras. «¿Cómo que se acabó? Estaba cuidando a mi mamá. Dijiste que todo estaba bien, que podía quedarme el tiempo que fuera necesario». «Y estaba siendo educado», respondió él, con ese tono de superioridad que había aprendido a odiar en los últimos años. «Pero la verdad es que esto ya no funciona desde hace mucho. Te estancaste, Sofía. Te convertiste en una ama de casa aburrida. Necesito a alguien que me acompañe, que entienda mi estilo de vida». Miré a Valeria, que ahora revisaba su celular con desinterés, como si esa conversación fuera demasiado tediosa para merecer su atención. «¿Desde cuándo?», logré preguntar. 8 meses, respondió sin dudar. «Valeria me entiende de una manera que tú nunca entendiste». 8 meses. Mientras yo me levantaba temprano para hacer su café de la manera que le gustaba, mientras organizaba sus fiestas de empresa, mientras fingía no notar que él estaba cada vez más distante. Ya había reemplazado nuestra vida entera por otra mujer. «Acompáñame abajo», ordenó Ricardo. «Vamos a resolver esto de forma civilizada, sin escándalos». Me guió hasta el elevador. Bajamos en silencio.
En el vestíbulo del edificio, donde vivíamos desde hacía 10 años, en la exclusiva colonia Polanco, donde yo saludaba a los vecinos todas las mañanas, me llevó a un rincón discreto, lejos de las miradas curiosas. «Ya presenté la solicitud de divorcio hace 3 semanas», dijo él, sacando un sobre del bolsillo. «Aquí está todo, firmado y registrado. El departamento está a mi nombre, los autos también, las cuentas conjuntas ya las vacié». Mi mundo dio vueltas. «No puedes hacer eso. Yo tengo derecho». «¿Derecho?». Él se rió. «Sofía, no trabajas desde hace 10 años. Viviste a mi costa todo este tiempo. Si quieres pelear en la corte, adelante, pero gastarás lo que no tienes en abogados y perderás de todos modos. Acéptalo y sigue adelante». El portero se acercó, trayendo mi maleta. Esa maleta vieja que había usado en el viaje a Guadalajara. Ricardo la tomó y la puso a mis pies con indiferencia. «Tu ropa está ahí, el resto lo tiré. De todas formas, ya no sirve para nada». Miré la maleta. 15 años cabían en una maleta desgastada. «No puedes dejarme sin nada», susurré, sintiendo que las lágrimas empezaban a arder. «Ricardo, por favor. Si no armas un problema, tal vez te dé una ayuda económica. Unos 10,000 pesos para que vayas a ver a tu madre y te quedes por allá hasta que te organices». 10,000 pesos. Como si eso compensara 15 años de mi vida. Algunas personas en el vestíbulo se detuvieron a observar. Susurros. Miradas de lástima. Ricardo lo notó y se irritó. «Deja de hacer un numerito», dijo, elevando la voz. «Seguridad». 2 guardias de seguridad se acercaron. Los conocía a los dos, don Raúl y don Pepe, que siempre me saludaban con amabilidad. Ahora estaban allí para escoltarme afuera. «Disculpe, doña Sofía», dijo don Raúl en voz baja, tomando mi maleta. «No queremos hacer esto, pero...». «Entiendo», lo interrumpí, tratando de mantener algo de dignidad. Miré hacia atrás por última vez. Ricardo ya regresaba al elevador, el celular en la oreja, probablemente hablando de negocios con alguien. Como si yo nunca hubiera existido. Las puertas de cristal del edificio se cerraron detrás de mí, aislándome de 15 años de mi vida. Me quedé allí parada en la acera, bajo la lluvia que ahora caía más fuerte, con una maleta vieja y un sobre lleno de papeles que oficializaban mi humillación. El mundo seguía moviéndose a mi alrededor. Autos pasando, gente corriendo para protegerse de la lluvia, la ciudad indiferente a mi desesperación. Comencé a caminar sin rumbo, arrastrando la maleta por las calles mojadas. No podía volver a Guadalajara en ese estado. Mi madre aún se estaba recuperando, demasiado frágil para soportar esta noticia. No tenía amigas cercanas. Perdí contacto con todas cuando me casé, absorbida completamente por el mundo de Ricardo. La noche cayó rápido. Las luces de la ciudad se encendieron, escaparates brillantes, restaurantes llenos, parejas riendo. Yo era invisible, una sombra mojada y perdida. Entré en una fonda barata y pedí un café. Abrí mi cartera, tenía 230 pesos. Era todo lo que me quedaba en el mundo. 230 pesos. No alcanzaba ni para una noche en un hotel decente. Mi celular estaba con 5% de batería. Abrí la aplicación del banco, temblando. La cuenta conjunta que Ricardo y yo teníamos estaba en ceros. Él había sacado hasta el último centavo, incluido el dinero que yo tenía antes de casarme, una pequeña herencia de mi abuela. Todo. Se llevó todo. Sentí ganas de gritar, de llorar, de romper algo. Pero solo pude quedarme allí sentada, mirando esa pantalla con saldo cero, mientras la realidad caía sobre mí como un peso abrumador. Estaba sola, sin dinero, sin casa, sin nadie. Fue entonces cuando vi la tarjeta. Estaba escondida en el compartimento más profundo de la cartera, detrás de una foto antigua de mi padre. La tarjeta era azul oscuro, algo descolorida en los bordes, con el logotipo de un banco que ni recordaba que todavía existiera. Banco Regional del Bajío. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. La última vez que había visto eso fue hace 15 años,
cuando mi padre me la dio antes de casarme. Recordaba la conversación como si fuera ayer. Estábamos en su pequeña oficina, en Guadalajara, entre pilas de papeles y olor a café viejo. Mi padre tenía una tienda de abarrotes, nada muy grande, pero que daba para vivir bien. Sofía, me había dicho, con ese tono serio que usaba cuando quería decir algo importante. Esta es una cuenta que abrí para ti hace mucho tiempo. No la uses a menos que realmente la necesites. No es para gastos normales, ¿entiendes? ¿Cuánto hay ahí, papá?, pregunté, curiosa. Él solo sonrió. Esa sonrisa misteriosa que significaba que sabía más de lo que estaba diciendo. Lo suficiente, pero guárdala como último recurso. Mientras estés nadando bien, no necesitas este salvavidas, pero si el barco comienza a hundirse, hizo una pausa. Agárrate a él con fuerza. Había guardado la tarjeta y me olvidé por completo. Después de todo, Ricardo era exitoso. Teníamos una vida cómoda. Nunca imaginé que un día necesitaría un salvavidas. Ahora, sentada en esa fonda barata, con 200 pesos en el bolsillo y una vida destruida, la tarjeta de mi padre era mi única esperanza. Tal vez hubiera algunos miles de pesos allí, lo suficiente para un boleto de autobús a Guadalajara y algunos meses de renta de un cuartito simple. No era mucho, pero era un comienzo. Pagué el café y salí. La lluvia había cesado, pero el aire estaba frío y húmedo. Necesitaba encontrar una sucursal del Banco Regional del Bajío. Tomé el celular, 3% de batería ahora, y busqué. Había una sucursal a 20 minutos de allí. Abría a las 9 de la mañana. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Tendría que esperar hasta el día siguiente. Pasé la noche en un paradero de autobús, abrazada a mi maleta, tratando de no dormir por miedo a ser asaltada. El frío se me metía hasta los huesos. Algunas personas pasaban y miraban con lástima o desprecio. Una señora se detuvo y me ofreció un sándwich. Acepté, tragando el orgullo junto con la comida. Cuando apareció el primer resplandor del amanecer, me levanté y fui a un baño público. Me lavé la cara, intenté arreglarme el cabello, me di una acomodada a la ropa. Quería parecer mínimamente presentable para entrar al banco. A las 9 en punto, estaba frente a la sucursal. Era un edificio antiguo, pero bien conservado, muy poco movimiento. Entré y tomé un turno. Fui llamada casi de inmediato. El cajero era joven, no debía tener más de 25 años. Su gafete decía Jesús. Sonrió profesionalmente. Buen día, ¿en qué puedo ayudarle? Puse la tarjeta descolorida sobre el mostrador. Yo olvidé la contraseña. Quería saber el saldo. Jesús tomó la tarjeta y sus ojos se abrieron un poco. Vaya, esta tarjeta es muy antigua, modelo de hace unos 20 años. Tecleó algunos datos en la computadora. ¿Puede mostrarme su identificación? Entregué mi INE con manos temblorosas. Él tecleó algunas cosas más. La pantalla tardó en procesar. Jesús frunció el ceño. «Qué extraño», murmuró. Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa? ¿Está bloqueada? ¿Hay alguna deuda?» «No, no es eso». Me miró, luego a la pantalla, luego a mí de nuevo. «Es que esta tarjeta está vinculada a una cuenta especial, cuenta empresarial, y tiene un código de seguridad que nunca había visto». ¿Empresarial? No entendí nada. Mi padre tenía una tienda de abarrotes pequeña, nada de empresa grande. «Solo un momento». Jesús se levantó abruptamente. «Necesito llamar al gerente. Esto está por encima de mi nivel de acceso». Desapareció por una puerta lateral. Me quedé allí sentada, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. ¿Habría algún problema? ¿Mi padre habría dejado deudas? Algunos minutos después apareció un hombre de unos 50 años. Cabello canoso, lentes de lectura colgados al cuello, expresión seria. Su gafete decía Gerardo Torres, gerente. Me miró de una manera diferente. Con respeto. «¿Señora Sofía Silva Andrade?», preguntó, verificando mi identificación. «Sí».
Por favor, acompáñeme a mi oficina. Necesitamos hablar en privado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me saldría por la boca. Tomé mi maleta y lo seguí hasta una oficina pequeña, con paredes de cristal esmerilado. Cerró la puerta y me ofreció agua. Señora Sofía, comenzó, sentándose detrás del escritorio. La cuenta vinculada a esta tarjeta es una cuenta muy especial. ¿Especial cómo? Respiró hondo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Su padre, Carlos Andrade, abrió una estructura empresarial hace 23 años, un holding familiar llamado Inversiones C.A. Depositó e invirtió dinero religiosamente durante años, con una cláusula muy específica. Yo no estaba entendiendo nada. ¿Qué tipo de cláusula? Gerardo giró el monitor hacia mí. La pantalla mostraba una cuenta con números que no tenían sentido para mí. Muchos ceros. La cláusula decía que usted solo tendría acceso total a esta cuenta cuando cumpliera una de dos condiciones, o cuando su padre falleciera, o cuando usted se encontrara en una situación de extrema necesidad financiera. Mi garganta se secó. Extrema necesidad. Su padre fue muy específico. Programó el sistema para que, si usted usaba esta tarjeta después de años de inactividad y si sus cuentas personales estuvieran en ceros, eso accionaría automáticamente la transferencia de control hacia usted. Miré la pantalla. Esos números no podían ser reales. ¿Cuánto hay ahí? Mi voz salió casi en un susurro. Gerardo se ajustó los lentes. En total, considerando inversiones, acciones, fondos y el dinero en cuenta corriente, estamos hablando de aproximadamente 8.400.000 pesos. El mundo se detuvo. 8.400.000 pesos. Esto no puede ser cierto, logré decir. Mi padre tenía una tienda de abarrotes pequeña, vendía arroz, frijoles, productos básicos. Aparentemente también invertía muy bien, dijo Gerardo con media sonrisa. Y durante mucho tiempo. El interés compuesto hace milagros cuando se tiene paciencia y disciplina. Abrió un cajón y sacó un sobre grande, amarillento por el tiempo. Su padre le dejó esto, con instrucciones de que solo fuera entregado cuando la cuenta se activara. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la caligrafía firme de mi padre. «Puede abrirlo», dijo Gerardo con amabilidad. «Le daré privacidad». Salió de la oficina. Me quedé allí sola, sosteniendo ese sobre como si fuera a explotar. Rasgué el borde con cuidado y saqué varias hojas de papel. La primera era una carta, escrita a mano. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo salió muy mal, o que yo ya no estoy aquí. De cualquier manera, quiero que sepas que todo lo que hice fue pensando en tu futuro. Yo crecí pobre, hija, muy pobre. Vi a mi madre sufrir por no tener dinero para comer. Vi a mujeres buenas ser destruidas por hombres malos, porque no tenían opción, porque dependían de ellos para todo. Cuando naciste, juré que tú nunca pasarías por eso, que siempre tendrías una opción. Trabajé duro toda la vida. La tienda de abarrotes daba ganancias, pero no era solo eso. Invertía cada centavo que me sobraba. Aprendí solo, leyendo libros, estudiando el mercado. Cometí errores, pero aprendí de ellos. Creé este holding en secreto porque no quería que ningún hombre se acercara a ti por dinero. Quería que eligieras por amor, no por necesidad. Pero también quería que, si un día lo necesitabas, tuvieras dónde apoyarte. La cláusula de extrema necesidad fue intencional. Si estás leyendo esto ahora, es porque estás pasando por algo difícil, y quiero que sepas, no estás sola. Yo te cuidé, incluso después de irme. Usa este dinero con sabiduría, no para vengarte, sino para construir tu propia vida. Una vida libre, donde dependes solo de ti misma. Sé fuerte, mi hija. Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginabas. Con todo mi amor, tu padre. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras.
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud, de amor, de comprensión. Mi padre me había protegido incluso después de la muerte. Me sequé los ojos y respiré hondo. Gerardo regresó a la oficina, trayendo más papeles. Hay algunas decisiones que deben tomarse, dijo él. El holding tiene acciones en algunas empresas, fondos de inversión y una pequeña propiedad rural en Puebla. Todo necesita su firma ahora que usted es la titular legal. Miré esos papeles. Cada uno representaba años de trabajo silencioso de mi padre. Años planeando mi futuro mientras yo vivía despreocupada. Necesito 3 cosas ahora, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Gerardo tomó un bolígrafo. Dígame. Primero, necesito dinero en efectivo. Literalmente no tengo nada. Podemos hacer un retiro inmediato de hasta 50,000 pesos. Más que eso necesita aviso previo. 20,000 está bien. Segundo, necesito un lugar seguro para quedarme. Un hotel discreto donde mi exmarido no pueda encontrarme si me busca. Gerardo asintió. Conozco un hotel que acepta reservas corporativas, discreto, seguro, sin preguntas. Y tercero, hice una pausa. Necesito un abogado, el mejor abogado de divorcios que conozca. Alguien que no tenga miedo de pelear con gente rica. Gerardo sonrió, por primera vez, una sonrisa verdadera. Conozco a la persona indicada, la licenciada Guadalupe Lupe Núñez. Es implacable, especializada en casos de reparto de bienes donde uno de los cónyuges intenta ocultar patrimonio. Perfecta. Salí del banco 3 horas después con un bolso que contenía 20,000 pesos en efectivo, 3 tarjetas de crédito corporativas, un fajo de documentos sobre mis nuevos activos y el número de la licenciada Lupe Núñez anotado en un papel. No era la misma mujer que había entrado. Mi primera parada fue en una tienda de ropa. Nada extravagante, pero ropa limpia, nueva, que me hiciera sentir humana de nuevo. Compré 2 pantalones, 3 blusas, ropa interior, una chamarra ligera y un par de zapatos cómodos. Me cambié allí mismo en el probador y tiré la ropa vieja a la basura. Luego fui directamente al hotel que Gerardo me había indicado. Era discreto, como prometió. Un edificio antiguo remodelado, sin portero llamativo, entrada sobria. Hice el check-in a nombre del holding, como persona moral. La habitación era pequeña pero limpia. Ducha caliente, cama firme, silencio. Tomé el baño más largo de mi vida, dejando que el agua caliente se llevara toda la suciedad, el miedo y la humillación de las últimas 24 horas. Cuando salí del baño, me miré en el espejo empañado. Mi rostro todavía estaba cansado, pero mis ojos tenían algo diferente, una determinación que no estaba allí antes. Llamé al número de la licenciada Lupe. Despacho Núñez y Asociados, contestó una voz femenina y profesional. Me gustaría hablar con la licenciada Lupe, es urgente. La licenciada está en una reunión, ¿puedo tomar su contacto? Por favor, dígale que es Sofía Andrade. Gerardo Torres, del Banco Regional del Bajío, me recomendó. Es sobre un caso de divorcio con ocultación de patrimonio. Hubo una pausa. Solo un momento. Menos de un minuto después, otra voz contestó, más grave, más firme. Sofía, soy Lupe Núñez. Gerardo me llamó más temprano. Estoy al tanto de la situación. ¿Podemos vernos hoy? ¿Hoy? Me sorprendió la rapidez. Cuanto más rápido empecemos, mejor. Su marido cree que usted no tiene recursos para pelear. Mientras él crea eso, tenemos ventaja. ¿Puede venir a mi despacho dentro de 2 horas? Puedo. Excelente. Traiga todos los documentos que tenga sobre el matrimonio, bienes, cuentas conjuntas, todo. ¿Y Sofía? ¿Sí? Hizo lo correcto al buscarme. Vamos a recuperar lo que es suyo. Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en 2 días, sentí algo que no era desesperación. Era rabia. Rabia por haber sido utilizada, desechada, humillada. Y la rabia era un combustible mucho mejor que el miedo. Separé todos los papeles que tenía, el acta de matrimonio, copias de estados de cuenta antiguos,
el sobre que Ricardo me había dado con el divorcio ya resuelto. Puse todo en un folder y salí hacia el despacho de la licenciada Lupe. El despacho estaba en un edificio comercial en el centro de Ciudad de México, 9º piso. La sala de espera era moderna, con paredes grises y plantas bien cuidadas. La recepcionista me ofreció café mientras esperaba. No tardó ni 5 minutos. Una mujer de unos 45 años, cabello oscuro recogido en un chongo, lentes de montura gruesa y un traje impecable, apareció en la puerta. «¿Sofía?» extendió la mano. «Lupe Núñez, vamos a platicar». Entramos en una sala amplia, con un escritorio grande cubierto de libros jurídicos y una computadora. Las paredes estaban forradas de diplomas y certificados. Lupe era claramente alguien que sabía lo que estaba haciendo. Se sentó, tomó un bolígrafo y un bloc de notas. «Cuénteme todo, desde el principio». Conté. Cómo había conocido a Ricardo en la universidad, cómo era encantador y ambicioso, cómo nos casamos poco después de graduarme, cómo me convenció de no trabajar, diciendo que quería mantenerme, que yo merecía una vida cómoda. Cómo a lo largo de los años fui perdiendo mi independencia, mis amigos, mi identidad. Conté sobre mi madre enferma, sobre mi viaje a Guadalajara, sobre volver y encontrar a otra mujer en mi casa, sobre ser expulsada con una maleta y 200 pesos en el bolsillo. Lupe anotaba todo, sin interrumpir. Cuando terminé, puso el bolígrafo sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Su exmarido cometió varios errores graves. ¿Errores? Primero, registró el divorcio sin su firma. Eso invalida todo el proceso. Segundo, vació cuentas conjuntas sin su conocimiento o autorización. Eso es un delito. Tercero, hay bienes que se adquirieron durante el matrimonio de los que, legalmente, usted tiene derecho a la mitad. Sentí una oleada de esperanza. Pero él dijo que todo está a su nombre. Y probablemente lo está. Hombres como su exmarido son listos. Ponen todo a su propio nombre. A veces usan empresas fantasma, cuentas de prestanombres. Pero eso no importa. Lupe sonrió. No fue una sonrisa simpática. Fue la sonrisa de un depredador viendo una presa. Lo que importa es que él la subestimó a usted, y eso le va a costar caro. ¿Qué vamos a hacer? Lupe abrió el notebook. Primero, vamos a anular el divorcio fraudulento que él registró. Eso da base para que presentemos un proceso real, donde usted tendrá voz. Segundo, vamos a investigar todo su patrimonio. Empresas, cuentas, inmuebles, inversiones, todo. Tengo contactos que hacen ese tipo de levantamiento. ¿Eso no costará caro? Cuesta. Pero por lo que me contó Gerardo, usted tiene recursos ahora, y puedo garantizarle, valdrá cada centavo. Firmé el contrato de prestación de servicios allí mismo. Lupe me explicó que el proceso sería largo, tal vez tardaría meses, pero que teníamos posibilidades reales de conseguir un reparto justo. Mientras tanto, dijo ella, usted necesita mantener su nuevo patrimonio en absoluto secreto. Si su exmarido descubre que usted tiene recursos, intentará de alguna manera llegar a ese dinero. A hombres así no les gusta perder. No lo descubrirá, dije con firmeza. Mi padre se aseguró de que esto se mantuviera en secreto. Y seguirá así. Excelente. Ah, ¿y Sofía? ¿Sí? Prepárese psicológicamente. Cuando presentemos las solicitudes judiciales, cuando Ricardo se dé cuenta de que usted no se rindió, él intentará intimidarla. Le enviará mensajes, tal vez intente buscarla, hará amenazas. Es el patrón. Estoy preparada. ¿Pero lo estaba realmente? Pasé los días siguientes en una rutina extraña. Por la mañana, reuniones con Lupe y su equipo. Descubrieron que Ricardo tenía 3 departamentos, además de aquel donde vivíamos, todos rentados. Descubrieron cuentas en 2 bancos diferentes, inversiones en startups, hasta una pequeña participación en un restaurante famoso. Todo escondido. Todo a nombre de él o de empresas que él controlaba. Se estaba preparando para esto desde hace años, dijo Lupe, mostrando los documentos. Sistemáticamente sacándola del juego financiero. Es un caso clásico de abuso económico.
Abuso económico. Nunca había escuchado ese término, pero tenía sentido. Ricardo me había vuelto dependiente de él, a propósito, y ahora creía que podía deshacerse de mí sin consecuencias. Por la tarde, me reunía con Gerardo en el banco para entender mejor mis propias inversiones. El holding de mi padre tenía acciones de empresas sólidas, fondos de renta fija, hasta algunas criptomonedas que él había comprado años atrás y que ahora valían una fortuna. Su padre era un visionario, dijo Gerardo con admiración. Entendía de mercado mejor que muchos profesionales. Una semana después de haber sido expulsada de casa, estaba sentada en un café cerca del antiguo edificio donde vivía. No había regresado allí, pero necesitaba verlo. Necesitaba confirmar por mí misma que aquello era real, que no era una pesadilla. El café tenía vista a la entrada del edificio. Pedí un capuchino y fingí leer un libro mientras observaba. Ricardo salió alrededor de las 10 de la mañana, vestido para impresionar, como siempre. Valeria estaba a su lado, agarrada de su brazo, riendo a carcajadas de algo. Usaba un vestido carísimo que reconocí de un escaparate que había visto la semana pasada. Costaba casi 100,000 pesos. Él la estaba manteniendo de la misma manera que me había mantenido a mí. La diferencia es que ella era joven, bonita, visible, un trofeo para él exhibir. Sentí una punzada de algo que no era exactamente celos, era lástima. Lástima por ella, por no saber que un día sería desechada también. Lástima por él, por ser tan vacío que necesitaba validación externa todo el tiempo. Mi celular sonó. Era Lupe. Sofía, tenemos novedades. Conseguí una orden judicial para bloquear las cuentas de Ricardo temporalmente. El juez aceptó nuestros argumentos sobre el vaciamiento ilegal de las cuentas conjuntas. ¿Bloqueó sus cuentas? Todas las que pudimos identificar hasta ahora. No puede mover nada hasta que el proceso sea juzgado. Y hay más. Presentamos la solicitud de anulación del divorcio fraudulento. Él recibirá la notificación hoy. Miré por la ventana del café. Ricardo y Valeria entraban en un auto importado, riendo, sin idea de lo que estaba a punto de suceder. Perfecto, dije. Gracias, Lupe. Es solo el comienzo. Ahora viene la parte interesante. Colgué y me quedé mirando cómo su auto desaparecía en la esquina. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía ases bajo la manga que él ni soñaba que existían. La notificación legal le llegó a Ricardo un martes por la mañana. Lo sé porque Lupe me llamó tan pronto como el oficial de justicia confirmó la entrega. La recibió personalmente, dijo ella con satisfacción en la voz. Y por los reportes, no reaccionó bien. ¿Cómo que no? Digamos que se puso alterado. Intentó convencer al oficial de que todo estaba resuelto, que el divorcio ya había finalizado. Cuando se dio cuenta de que no funcionaría, comenzó a gritar. Imaginé la escena. Ricardo perdiendo el control, esa máscara de superioridad resquebrajándose. Sentí una satisfacción pequeña pero real. ¿Y ahora? Ahora tiene 20 días para responder. Probablemente contratará un abogado caro e intentará negociar. Pero Sofía debe estar preparada. Él intentará contactarla. Tenía razón. 3 horas después, mi celular comenzó a sonar. Ricardo, rechacé. Sonó de nuevo. Rechacé. Mensajes comenzaron a aparecer en WhatsApp. Sofía, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Llámame. Estás siendo manipulada por esos abogados. Solo quieren tu dinero. ¡Qué gracioso! Él creía que yo había contratado abogados con qué dinero exactamente. Todavía pensaba que yo estaba en la miseria, desesperada. No respondí ningún mensaje. Lupe me había orientado a no mantener contacto directo. Todo tenía que pasar por los abogados. Los mensajes se volvieron más agresivos. Te vas a arrepentir de esto. Vas a perder y encima saldrás debiendo. Te di una buena vida por 15 años, me debes esto. Bloqueé el número, pero él no se rindió. Creó otro número
y siguió intentando. Valeria me está preguntando si estás bien. Está preocupada por ti. Esto me hizo reír a carcajadas, sola en la habitación del hotel. Valeria, preocupada por mí. Claro, bloqueé el segundo número también. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por error, pensando que era del despacho de Lupe. Sofía. Era su voz, más tranquila ahora, controlada. Ese tono que usaba cuando quería convencerme de algo. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis contactos. Necesitamos hablar, personalmente. No tenemos nada de qué hablar. Habla con mi abogada. Sofía, no seas ridícula. Esos abogados te están usando. No tienes dinero para costear una pelea judicial conmigo. Vas a terminar en la calle de verdad. Respiré hondo. No podía dejar que me sacara de quicio. Ya estoy bien asesorada. Gracias por la preocupación. ¿Asesorada con qué dinero? Él se rió. ¿Crees que no sé que estabas durmiendo en la calle? Don Raúl me contó. Don Raúl, el guardia. Claro, Ricardo tenía ojos en todas partes. Si me vuelves a llamar, voy a presentar una denuncia por acoso. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Él todavía creía que tenía poder sobre mí, que podía intimidarme. Llamé a Lupe y le conté sobre las llamadas. Perfecto, dijo ella. Guarda todos esos mensajes, capturas de pantalla de todo. Esto demuestra acoso e intento de coacción. Ayuda a nuestro caso. ¿Él puede descubrir lo de mi dinero? No a través de canales legales. Su holding está bajo secreto bancario, registrada solo a su nombre. A menos que usted se lo cuente a alguien, no hay forma de que él sepa. Pero la paranoia comenzó a crecer. ¿Y si contrataba a un investigador privado? ¿Y si de alguna manera lo descubría? Gerardo me tranquilizó cuando llamé al día siguiente. Su estructura patrimonial está protegida. Su padre se aseguró de eso. El holding no aparece en consultas públicas. Las inversiones están en cuentas corporativas separadas. Incluso un investigador tendría dificultades para rastrear. Aún así, decidí ser más cuidadosa. Me cambié de hotel, a uno aún más discreto. Comencé a variar mis horarios y rutas. Tal vez fuera exagerado, pero no quería arriesgarme. 2 semanas después de la notificación, Lupe me citó para una reunión urgente. Ricardo contrató un despacho grande. Abogados Márquez y Silveira. Son caros y agresivos. ¿Eso es malo? No necesariamente. Los despachos grandes a veces están más preocupados por la reputación y prefieren acuerdos, pero también significa que él se lo está tomando en serio. Puso unos papeles sobre el escritorio. Enviaron una propuesta de acuerdo. Tomé los documentos. Ricardo ofrecía 500,000 pesos como acuerdo final. Ningún reparto de bienes, ningún derecho sobre los inmuebles o empresas. Solo $500,000 en efectivo, pagado en 24 mensualidades. Es un insulto, dijo Lupe. Usted tiene derecho legal a mucho más que eso. Los bienes adquiridos durante el matrimonio valen al menos 8 millones. La mitad de eso es suyo. Entonces lo rechazamos. Exactamente. Y vamos a contraatacar. Ya terminamos el levantamiento completo de su patrimonio. Encontramos más cosas interesantes. Abrió el notebook y me mostró una hoja de cálculo detallada. Además de los inmuebles y cuentas que ya sabíamos, habían descubierto que Ricardo tenía participaciones en una empresa constructora, participación en 2 desarrollos inmobiliarios y hasta un rancho en Puebla que estaba a nombre de la empresa. ¿Todo esto se adquirió durante el matrimonio?, pregunté. No, parte fue antes, pero creció mucho durante, y por ley, el crecimiento patrimonial durante el matrimonio se divide. Me mostró cálculos complejos, proyecciones, comparaciones. Mi cabeza daba vueltas con tantos números. ¿Cuánto cree que podemos conseguir? Lupe sonrió. Si ganamos todo lo que estamos pidiendo, entre 3 y 5 millones, más una pensión compensatoria por los años que usted dedicó al matrimonio y renunció a su carrera. 3 a 5 millones.
Sumado a lo que ya tenía de mi padre, serían más de 10 millones. No se trataba del dinero, me repetía a mí misma. Se trataba de justicia. Se trataba de no dejar que él saliera impune después de tratarme como basura. Sigamos adelante, dije. Esa noche, sola en el hotel, pensé en llamar a mi madre. Ella merecía saber lo que estaba pasando, pero aún estaba frágil de salud y no quería preocuparla. En su lugar, escribí una carta que nunca enviaría, contando todo, sobre Ricardo, sobre el divorcio, sobre el dinero de mi papá, sobre la lucha judicial. Escribir ayudó a organizar mis pensamientos, a procesar todo lo que estaba sucediendo. Cuando terminé eran las 3 de la mañana. Doblé la carta y la guardé en la maleta. El proceso continuaba. Audiencias, presentación de documentos, peritajes. Ricardo intentó argumentar que los bienes estaban protegidos por holdings y empresas que no formaban parte del patrimonio conyugal. Pero Lupe era implacable, demostrando que las empresas eran solo fachadas, que el dinero provenía del trabajo durante el matrimonio. En una de las audiencias vi a Ricardo personalmente por primera vez desde que salí de casa. Estaba impecable, como siempre, traje caro y postura confiada. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo diferente. Incertidumbre, rabia, miedo. Valeria estaba con él, pero se quedó fuera de la sala. Por la ventana la vi en su celular, aburrida, probablemente publicando alguna foto para Instagram. Durante el intermedio, el abogado de Ricardo se acercó a Lupe. Mi cliente está dispuesto a aumentar la oferta, 1 millón de pesos, de contado. Lupe ni siquiera me consultó. Mi cliente no está interesada en acuerdos. Nos vemos en la próxima audiencia. El rostro del abogado se tensó. Volvió y le susurró algo a Ricardo, que me miró con odio puro. Salí del juzgado con Lupe. ¿Por qué no aceptó ni para negociar?, pregunté. Porque tienen miedo. Cuando tienen miedo es porque sabemos de más. Cuanto más presionemos, mejor será el resultado final. Y ella tenía razón. Una semana después, nueva propuesta. 2 millones de pesos. Rechazamos. 3 millones de pesos. Rechazamos. Con cada rechazo, yo veía a Ricardo poniéndose más desesperado a través de los mensajes que él insistía en mandar desde números diferentes. Estás siendo codiciosa. Esos abogados te están manipulando. Me vas a destruir por pura venganza. Venganza, tal vez fuera eso, pero también era justicia, y principalmente era recuperar lo que era mío por derecho. El giro vino de donde menos lo esperaba. Fue Valeria quien comenzó a flaquear. Lupe me llamó una tarde con novedades inesperadas. No lo vas a creer. La novia de Ricardo se puso en contacto con mi despacho. ¿Valeria? ¿Por qué? Quiere hablar. Dice que tiene información relevante para el caso. Información sobre Ricardo que puede ayudarnos. No entendí. ¿Por qué haría eso? ¿Está con él? Estaba. Al parecer, las cosas se pusieron feas. ¿Quiere reunirse con ella? Pidió específicamente hablar con usted, no solo conmigo. Me quedé en silencio, procesando. ¿Sofía? ¿Qué piensas? Podría ser una trampa. Podría ser, pero también podría ser útil. La decisión es suya. Pensé por un momento. Me reuniré, pero en un lugar público, con usted presente. Acordamos un café discreto, lejos del circuito habitual de Ricardo. Llegué 10 minutos antes, nerviosa. Lupe ya estaba allí, en una mesa al fondo. Valeria apareció puntualmente. Estaba diferente, sin maquillaje pesado, sin ropa de marca llamativa, jeans sencillos, blusa básica, cabello recogido en una coleta. Parecía más pequeña, más joven, más frágil. Se sentó y se quedó en silencio por un momento. «Gracias por aceptar verme», dijo finalmente. No respondí, solo esperé. «Sé que me odias». «Tienes todo el derecho. Fui horrible contigo». «Lo fuiste». Ella suspiró. «Yo no sabía. Juro que no sabía la verdad sobre ustedes dos». «¿La verdad?» No pude evitar el tono sarcástico.
La verdad es que estabas durmiendo con un hombre casado. Lo sé, pero él me dijo que ustedes estaban separados desde hace meses, que tú sabías de él y que todo estaba bien, que era solo cuestión de tiempo para que saliera el divorcio. ¿Y le creíste? Se sonrojó. Quise creerle. Era tan convincente, tan encantador, me hacía sentir especial. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Pero después de que te fuiste, las cosas cambiaron. Lupe se inclinó hacia adelante. ¿Cómo así? Comenzó a controlarme todo. Mi celular, mis redes sociales, mis salidas. Decía que era porque me amaba, porque era celoso. Al principio lo encontraba tierno. Ella se rió sin humor. Qué tonta fui. ¿Por qué nos estás contando esto ahora?, pregunté. Valeria respiró hondo. Porque él me echó. De la misma manera que te echó a ti. La semana pasada. Simplemente dijo que ya no me quería, que estaba siendo muy necesitada, muy dramática. Me mandó a irme con una maleta y 500 pesos. Así que era eso. Ricardo la había desechado también. «¿Y quieres vengarte?», dijo Lupe sin rodeos. «Quiero, pero también quiero hacer lo correcto». Valeria me miró. «Tú no merecías lo que él hizo, y yo le ayudé a hacerlo. Quiero arreglar esto». «¿Qué tipo de información tienes?», pregunté. Valeria sacó una memoria USB de su bolso. Mientras yo estaba allí, él recibía llamadas de trabajo en casa. Empecé a prestar atención y empecé a grabar. Lupe tomó la memoria USB como si fuera oro. ¿Grabar qué? Conversaciones de él sobre negocios. Hay una obra que está construyendo en el sur de la ciudad, en la colonia Narvarte. Usó material más barato que el especificado en el proyecto. Y hay audios de él acordando sobornos con un inspector de la delegación para aprobar una inspección. El silencio cayó sobre la mesa. «Esto es...» Lupe hizo una pausa. «Esto es muy serio». «Lo sé. Cuando me echó me enojé, pero también me dio miedo. Si te hizo esto, a ti, a mí, ¿a cuántas otras personas lo hizo? Y esas obras suyas, hay gente viviendo en esos edificios. Si usó material malo...» Tenía razón. Esto iba mucho más allá del divorcio y el reparto de bienes. Era un delito. «¿Por qué no llevaste esto a la policía?», pregunté. «Porque le tengo miedo. Tiene abogados caros, contactos. Yo no soy nadie, pero tú...». Ella me miró. «Tú estás peleando con él, y por lo que vi en el proceso, estás ganando. Pensé que esto podría ayudar». Lupe analizó la memoria USB. «Voy a necesitar un técnico para verificar la autenticidad de estos audios. Y usted va a necesitar firmar un documento confirmando que fue usted quien grabó, de su puño y letra. Lo firmo, lo que sea necesario». Pasamos otra hora en el café, mientras Lupe hacía preguntas detalladas. Valeria contó sobre cuentas secretas que Ricardo mencionaba, sobre reuniones con empresarios que parecían sospechosas, sobre pagos en efectivo que él recibía y que nunca entraban en las cuentas oficiales. Cuando terminamos, Valeria se levantó para irse. Se detuvo y me miró. «Sé que esto no borra lo que hice. No espero tu perdón, pero espero que esto ayude». «¿Por qué realmente lo estás haciendo?», pregunté. «La verdad». Ella dudó. «Porque cuando él me echó, entendí lo que tú debiste haber sentido, y nadie merece eso. Nadie». Se fue. Me quedé mirando por la ventana mientras ella desaparecía entre la multitud. «¿Qué piensas?», le pregunté a Lupe. «Creo que acabamos de recibir munición pesada. Si estos audios son auténticos, Ricardo tiene problemas mucho mayores que el divorcio». Tenía razón. 2 días después, el técnico confirmó que los audios eran verdaderos, sin ediciones ni manipulaciones. Las conversaciones eran claras. Ricardo acordando usar material más barato y embolsarse la diferencia. Ricardo ofreciendo dinero a un inspector para aprobar una obra que no estaba dentro de las normas. «¿Qué hacemos con esto?», pregunté. Lupe se quedó en silencio por un momento. «Tenemos 2 opciones. Lo usamos como palanca en el divorcio,
para forzar un mejor acuerdo, o lo entregamos a las autoridades y dejamos que la justicia siga su curso. ¿Qué recomienda? Personalmente, las dos cosas. Primero, lo usamos como palanca. Cuando consigamos nuestro acuerdo, entonces lo entregamos a la policía. Así usted queda protegida financieramente y él aún responde por los delitos. Parecía calculador, frío, pero también parecía lo correcto. Hagámoslo. Lupe programó una reunión con los abogados de Ricardo, presencial, sin revelar el motivo. El día de la reunión, entramos en una sala de conferencias en un hotel neutral. Ricardo estaba allí con sus dos abogados. Cuando me vio, su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y desprecio. ¿Todavía no has desistido de esta payasada?, dijo él. Siéntese, doctor Ricardo, dijo Lupe con calma. Tenemos una propuesta. Puso una tablet sobre la mesa y apretó play. La voz de Ricardo llenó la sala. Usa el cemento más barato. Nadie sabrá la diferencia. El margen de ganancia se duplica. Su rostro se puso blanco. Lupe hizo una pausa y miró a sus abogados. Tenemos 12 horas de audio en esta línea, incluyendo acuerdos de soborno, uso de material irregular y discusiones sobre evasión fiscal, todo debidamente autenticado por perito. Uno de los abogados de Ricardo se levantó. Esto es inadmisible como prueba. Fue obtenido ilegalmente. Fue obtenido por una tercera persona que estaba presente en las conversaciones, perfectamente legal, e incluso si no fuera usado en el proceso de divorcio, nada impide que sea entregado a la fiscalía. Ricardo explotó. «¿Esto es chantaje?» «No», respondió Lupe con calma. «Es negociación. Usted tiene dos opciones. Primera, cerramos un acuerdo justo de reparto hoy. Usted transfiere la mitad del patrimonio conyugal, conforme lo determina la ley, y todos seguimos nuestras vidas. Segunda, no cierra el acuerdo. Nosotros entregamos este material a la policía hoy mismo, y usted responde por varios delitos mientras sigue peleando en la corte por el reparto». Silencio. Los abogados de Ricardo se miraron. Uno de ellos pidió un momento en privado con el cliente. Salimos de la sala. Me quedé nerviosa en el pasillo. «¿Cree que funcionará?», le pregunté a Lupe. «Funcionará. No tienen elección». 15 minutos después nos llamaron de vuelta. Ricardo estaba derrotado, encorvado en la silla, mirando la mesa. Uno de los abogados habló por él. «Mi cliente acepta hacer el reparto igualitario de los bienes, la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, más una compensación de 500,000 pesos por daños morales». Lupe me miró. Yo asentí. «Acepto, pero quiero todo por escrito hoy, y la transferencia inicial de los inmuebles comenzando la próxima semana». «Lo vamos a gestionar». Llevó el resto del día, pero salimos de allí con un acuerdo firmado, reconocido ante notario y registrado. Ricardo me transferiría 2 departamentos, la mitad de las participaciones en las empresas y 2.8 millones de pesos en efectivo, pagados en 6 meses. Total, aproximadamente 4.5 millones de pesos. Cuando salimos del hotel, ya era de noche. Lupe me abrazó. «Lo lograste, hiciste justicia». Pero no se sentía como una victoria. Se sentía solo. El final de un capítulo. «¿Y los audios?», pregunté. «Mañana por la mañana iré personalmente a la fiscalía. Ricardo tendrá que lidiar con eso también». Volví al hotel exhausta. Tomé una ducha larga y me desplomé en la cama. Por primera vez en meses, dormí profundamente. 2 días después, la noticia salió en los periódicos. Empresario de la construcción de Polanco investigado por fraude y corrupción. La foto de Ricardo estaba en primera plana, saliendo de la delegación con cara de pocos amigos. Mi celular sonó. Era Valeria. «¿Viste?», preguntó ella. «Vi». «Gracias, por hacer lo correcto. Tú ayudaste». Hubo una pausa. «¿Estás bien?». «Lo estoy. ¿Y tú?». «Volví a la casa de mis padres en Monterrey. Estoy recomenzando». «¿Y tú?».
Miré alrededor de la habitación de hotel que había sido mi casa en las últimas semanas. Yo también estoy recomenzando. Con el acuerdo firmado y las transferencias comenzando, necesité tomar decisiones prácticas sobre mi vida. No podía quedarme en un hotel para siempre. Gerardo me ayudó a organizar las finanzas. Con el dinero del reparto sumado a la herencia de mi padre, tenía recursos para vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar. Pero la idea de no hacer nada me incomodaba. ¿Qué te gustaba hacer antes de casarte?, preguntó Gerardo durante una reunión. Tuve que pensar. Hacía tanto tiempo. Estudié arquitectura. Nunca ejercí, pero siempre me gustó el diseño, crear espacios. Entonces, ¿por qué no vuelves a hacerlo? Parecía imposible. 15 años lejos de la profesión. Todo había cambiado. Software, tendencias, tecnologías. Pero la idea se quedó en mi cabeza. Arquitectura, crear cosas bonitas y funcionales, ayudar a la gente a tener mejores casas. Decidí que lo primero que iba a diseñar sería mi propia casa. Un lugar que fuera completamente mío, sin malos recuerdos, sin asociaciones con Ricardo. Pasé semanas buscando terrenos. Quería algo tranquilo, pero no muy lejos de la ciudad. Un lugar donde pudiera volver a empezar. Encontré un terreno perfecto en un fraccionamiento cerrado, a 40 minutos del centro de la ciudad. Muchos árboles, vista a las montañas, silencio. Compré de contado. Contraté a un arquitecto para que me ayudara con los detalles técnicos, pero el proyecto sería mío. Pasaba horas dibujando, imaginando cada habitación, cada detalle. Quería una casa llena de luz, grandes ventanales, pocos muros, integración con el jardín. Un espacio abierto, ventilado, donde pudiera respirar. Una oficina grande, porque estaba decidida a volver a estudiar, a actualizarme. Una biblioteca, porque siempre amé los libros, pero Ricardo creía que ocupaban demasiado espacio. Una cocina amplia, porque había descubierto que me gustaba cocinar cuando hacía terapia culinaria en el hotel. Y un cuarto de huéspedes cómodo. Para mi madre, cuando pudiera venir a visitarme. La construcción llevaría 8 meses. Mientras tanto, renté un departamento pequeño pero acogedor en la colonia Coyoacán. Compré muebles nuevos, nada muy caro, solo lo suficiente para sentirme en casa. Fue extraño al principio, la soledad. Ya no había nadie preguntando dónde estaba, qué estaba haciendo, cuándo regresaba. Era libre. Y la libertad, descubrí, puede ser aterradora. Comencé terapia. Una psicóloga llamada doctora Laura, especializada en mujeres que salen de relaciones abusivas. Sí, abusivas. Tardé en aceptar ese término, pero era la verdad. Ricardo me había controlado sutilmente durante años, financiera, emocional y socialmente. Vas a necesitar reaprender quién eres, dijo la doctora Laura en la primera sesión. Porque probablemente pasaste tanto tiempo siendo quien él quería que fueras, que olvidaste quién es Sofía realmente. Y ella tenía razón. Cosas simples me confundían. ¿Qué tipo de música me gustaba? ¿Qué comida prefería? ¿Cómo me gustaba pasar mi tiempo libre? Empecé a experimentar. Fui a exposiciones de arte, sola. Vi películas que Ricardo odiaba. Comí en restaurantes que él encontraba muy sencillos. Compré ropa que él diría que no me quedaba bien. Y poco a poco fui redescubriéndome. Descubrí que me gustaba levantarme temprano y caminar en el parque, que me encantaba el jazz, pero nunca lo había escuchado porque Ricardo solo escuchaba música electrónica, que me sentía bien en jeans y tenis, sin necesidad de estar siempre arreglada. También decidí contarle todo a mi madre. Viajé a Guadalajara y pasé un fin de semana con ella. Ella ya estaba mejor del derrame, más fuerte. Cuando le conté sobre el divorcio, sobre Ricardo haberme echado, sobre el dinero de mi papá, lloró. Yo sabía que algo andaba mal, dijo ella. Tu padre siempre desconfió de Ricardo. Decía que tenía ojos fríos, pero parecías feliz, así que no quisimos interferir. Yo creía que era feliz, o me había convencido de eso. Ella sostuvo mi mano. Tu padre era muy sabio. Sabía que un día podrías necesitar esa seguridad.
Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. Él haría eso por ti también, si pudiera, dije. Lo sé, era un hombre bueno. Antes de regresar, visité la tumba de mi padre. Llevé flores y me quedé allí un rato. Gracias, papá, susurré. Me salvaste incluso después de irte. Y prometo usar esto de la manera correcta, de la forma en que te gustaría. Los meses pasaron. La casa fue tomando forma. Yo visitaba la obra todas las semanas, siguiendo cada etapa. Era emocionante ver algo que había nacido en mi cabeza volviéndose real. Comencé un curso en línea de actualización en arquitectura. Era desafiante, pero bueno. Mi cerebro estaba oxidado, pero poco a poco volví a tomar el ritmo. Durante ese tiempo, Ricardo desapareció de mi vida completamente. Supe por noticias que estaba enfrentando varios procesos, de la constructora, de clientes que habían descubierto los fraudes, de la fiscalía. Valeria también desapareció de las redes sociales. Espero que estuviera bien, reconstruyendo su vida lejos de todo aquello. Una tarde, recibí una llamada de Lupe. Sofía, logramos finalizar todas las transferencias. Los 2 departamentos están a tu nombre, las participaciones fueron transferidas y el último pago cayó en la cuenta. Oficialmente, tu divorcio está completo. Completo. 15 años de matrimonio, resumidos en transferencias bancarias y papeleo. Pero no sentí tristeza. Sentí alivio. Esa noche hice una lista de todo lo que había sucedido en el último año, de la mujer destrozada en la acera a donde estaba ahora. Dueña de inmuebles, con dinero en el banco, construyendo una casa propia, volviendo a estudiar. No era la vida que había planeado, era mucho mejor. 6 meses después del acuerdo, recibí la llamada que estaba esperando. Sofía, la casa está lista, dijo el arquitecto. Puedes mudarte cuando quieras. Fui allí el mismo día. Entré por la puerta principal y me quedé parada en el recibidor, solo sintiendo. Era perfecta, exactamente como la había imaginado. Luz entrando por todos lados, espacios amplios pero acogedores, cada detalle pensado con cariño. Mi casa, mi espacio, mi nuevo comienzo. Me mudé poco a poco, sin prisa. Cada mueble elegido con cuidado, cada objeto con significado. Nada de ostentación, nada para impresionar a nadie. Solo lo que me hacía feliz. El día que colgué el último cuadro en la pared de la sala, me senté en el sofá y miré alrededor. Estaba en casa, finalmente. 1 año después de haber sido expulsada de casa, mi vida era irreconocible. La casa quedó hermosa, con un jardín que yo misma cuidaba. Descubrí que me gustaba la jardinería, algo terapéutico en cuidar plantas, verlas crecer. Terminé el curso de actualización en arquitectura y comencé a hacer pequeños trabajos freelance. Nada grande, solo proyectos de remodelación para conocidos. Pero era gratificante usar mi creatividad de nuevo, crear espacios que hacían feliz a la gente. Gerardo sugirió que hiciera algo más con mi situación financiera. Tienes recursos. ¿Por qué no inviertes en algo que haga la diferencia? La idea se quedó en mi cabeza. ¿Diferencia cómo? Fue durante una sesión de terapia que tuve la idea. ¿Cuántas mujeres están en la situación en la que tú estabas?, preguntó la doctora Laura. Atrapadas en relaciones malas porque no tienen independencia financiera, sin calificación profesional porque lo dejaron todo por el matrimonio, sin red de apoyo porque se aislaron. Muchas. La respuesta era muchas. ¿Y si pudiera ayudar?, pensé en voz alta. ¿Y si creara algo para mujeres en esa situación? La idea creció. Hablé con Gerardo, con Lupe, con otros profesionales. Y poco a poco, el proyecto tomó forma. Creé una ONG llamada Nuevo Amanecer. El objetivo era ayudar a mujeres que salen de relaciones abusivas o difíciles a reconstruir sus vidas. Ofrecíamos acompañamiento jurídico gratuito a través de una alianza con el despacho de Lupe. Cursos de capacitación profesional, orientación financiera para que aprendieran a manejar el dinero
y apoyo psicológico porque sabía de primera mano lo importante que era. Renté un espacio pequeño en el centro de la ciudad. Nada lujoso, pero funcional. Contraté un equipo pequeño, una trabajadora social, una psicóloga y una coordinadora administrativa. El proyecto comenzó pequeño. En las primeras semanas ayudamos solo a 3 mujeres, pero el boca a boca funcionó. En 2 meses teníamos lista de espera. Las historias eran similares a la mía. Mujeres que habían sido convencidas de dejar carreras, de depender completamente de sus maridos, de anularse. Mujeres que ahora intentaban reconstruir desde cero. Una de ellas fue especialmente impactante. Carmen, 38 años, 2 hijos. El marido había controlado cada centavo que entraba en la casa durante 15 años. Cuando ella intentó separarse, él la amenazó con dejarla sin nada. Lupe tomó el caso. En 4 meses, conseguimos no solo un reparto justo, sino también pensión para los niños y una orden de restricción contra el exmarido que se había mostrado violento. Carmen hizo un curso de administración que ofrecimos. Consiguió empleo en una empresa pequeña y estaba reconstruyendo su vida. «Me salvaste», me dijo un día, con lágrimas en los ojos. «No», respondí. «Tú te salvaste. Yo solo te di las herramientas». El trabajo en la ONG me llenaba de una manera que nunca imaginé. Cada mujer que ayudábamos era una victoria. Cada historia de superación me recordaba por qué valía la pena. También volví a tener vida social. Hice amistad con otras mujeres del grupo de voluntarias de la ONG. Salíamos a cenar, reíamos, conversábamos sobre todo y nada. Una de ellas, Julia, se volvió especialmente cercana. Ella había pasado por un divorcio difícil años atrás y ahora era abogada especializada en derecho familiar. «Sabes que eres una inspiración para muchas mujeres, ¿verdad?», me dijo una noche mientras tomábamos vino en la terraza de mi casa. Yo me sorprendí. No hice nada extraordinario. «Sofía, saliste del fondo del pozo y creaste algo hermoso. No solo reconstruiste tu vida, sino que estás ayudando a otras a reconstruir las suyas. Eso es increíble». No lo había pensado así. Para mí, era solo hacer lo que parecía correcto. Pero poco a poco, me di cuenta de que mi historia tenía poder. Comencé a dar conferencias en universidades y grupos de mujeres, contando mi experiencia. No para presumir, sino para mostrar que era posible volver a empezar, sin importar cuán perdida se sintiera la persona. Las conferencias llevaban a más mujeres buscando la ONG. El proyecto creció. Conseguimos patrocinio de algunas empresas y donaciones de personas físicas. Nos expandimos a 2 salas más grandes y contratamos más profesionales. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de Valeria. «Hola, Sofía. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero quería contarte. Estoy estudiando la universidad, psicología. Quiero ayudar a mujeres que han pasado por relaciones abusivas, como yo y tú. Gracias por haber demostrado que es posible volver a empezar». Respondí: «Felicidades por la universidad. Espero que realices tu sueño. Y si necesitas prácticas en el futuro, búscame. Siempre hay espacio para quien quiere ayudar». Ella respondió con un emoji de corazón y agradecimiento. Perdonar no significa olvidar, pero significa no dejar que el pasado controle tu futuro. 2 años después del divorcio, la ONG ya había ayudado a más de 200 mujeres. Algunas consiguieron divorcios justos, otras encontraron empleo, otras simplemente encontraron la fuerza para salir de situaciones malas. Durante ese tiempo, evité las relaciones. No estaba lista, no quería arriesgarme de nuevo, pero no me sentía sola. Tenía a mi madre, que ahora me visitaba frecuentemente. Tenía a mis amigas, tenía mi trabajo, tenía mi casa. Una tarde, estaba en la oficina de la ONG revisando algunos casos cuando la recepcionista me avisó. «Hay un hombre aquí que quiere hablar contigo. Dice que es personal». Mi corazón se heló. «¿Ricardo? ¿Después de todo este tiempo?».
¿Quién es? Dijo que es Felipe Guzmán. Profesor universitario. Dice que quiere hablar sobre un proyecto. Respiré aliviada. No era Ricardo. Felipe entró. Un hombre de unos 40 y tantos años, cabello canoso en las sienes, lentes de lectura, sonrisa amable. Profesor de sociología, descubrí que estaba investigando a mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Escuché sobre el trabajo de su ONG, dijo. Es impresionante. Me gustaría hacer una alianza. Traer a mis alumnas para que hagan trabajo voluntario aquí, aprendan en la práctica sobre las cuestiones sociales que estudiamos en la teoría. Conversamos por casi 2 horas. Felipe era apasionado por su trabajo. Hablaba con entusiasmo sobre educación y transformación social. Era contagioso. Me encantaría esa alianza, dije al final. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Qué tal la próxima semana? Traeré un grupo de alumnas para que conozcan el espacio. Perfecto. Se levantó para irse, pero dudó en la puerta. Sofía, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Puede. ¿Aceptaría tomar un café algún día? No relacionado con el trabajo, solo porque me gustaría conocerla mejor. Me sorprendí. No esperaba eso. Yo no sé si estoy lista para eso, dije honestamente. Él sonrió, sin presión. No hay problema. La oferta queda abierta. Si cambia de opinión, me avisa. Después de que se fue, me quedé pensando. Habían pasado 2 años. ¿Estaría lista? Llamé a la doctora Laura. ¿Qué piensas? ¿Estoy lista para intentarlo de nuevo? Ella se rió suavemente. Sofía, solo tú puedes responder eso, pero voy a hacerte una pregunta. ¿Eres feliz ahora? Lo soy. ¿Y aceptar salir con alguien cambiaría eso? ¿Serías menos feliz? Pensé. No necesariamente. Entonces tal vez la pregunta no es si estás lista, sino si quieres. ¿Quieres conocer a esa persona mejor? ¿Quería? Pensé en la sonrisa amable de Felipe, en la forma en que hablaba con pasión sobre su trabajo, en el respeto con que había hecho la invitación. Creo que sí. Entonces acepta el café. No tiene que ser nada más que un café. Ve cómo te sientes. A la semana siguiente, cuando Felipe regresó con las alumnas, le dije que sí. Aceptaba el café. Quedamos para el sábado siguiente. El café con Felipe fue sorprendentemente normal. Sin presión, sin expectativas grandiosas. Hablamos de libros, de trabajo, de la vida. Él me contó sobre su divorcio amigable años atrás, sobre sus 2 hijos adolescentes que veía todos los fines de semana. No hubo chispas, no hubo drama. Solo una conversación agradable entre 2 personas que habían pasado por cosas difíciles y salido del otro lado. Salimos otras veces, siempre sin prisa, sin compromiso. A veces al cine, a veces una cena sencilla, a veces solo una caminata en el parque. Tardé más de 6 meses en presentárselo a mi madre. Tenía miedo de su reacción, miedo de estar cometiendo un error. Pero a mi madre le cayó bien de inmediato. Tiene ojos amables, dijo después de que se fue. No como el otro. Este es bueno. Felipe nunca intentó apresurarme. Nunca cuestionó por qué a veces me mostraba distante, por qué me costaba confiar completamente. Simplemente estaba allí, paciente, constante. No tengo prisa, dijo una noche. Soy feliz solo de estar cerca de ti, a tu tiempo. Fue eso lo que me conquistó, el respeto, la paciencia, la ausencia total de intento de control. 1 año después de nuestro primer café, él se mudó a mi casa. No fue una decisión dramática. Prácticamente ya vivía allí, con la mitad de su ropa en el armario y su cepillo de dientes en el baño. Sería más práctico que me mudara de una vez, sugirió una mañana, mientras tomábamos café. Lo sería, concordé. Y así fue, simple. Como las mejores cosas de la vida. La ONG seguía creciendo. Abrimos una segunda unidad en otra región de la ciudad. Conseguimos una alianza con el gobierno estatal para ampliar los servicios.
Más de 500 mujeres ya habían pasado por nuestros programas. Creé también un fondo de emergencia para mujeres que necesitaban salir de casa urgentemente, pero no tenían recursos. Una ayuda temporal para pagar renta, comida, mientras se organizaban. Exactamente lo que yo no tenía cuando lo necesité. A veces, cuando estaba en la oficina de la ONG, miraba a mi alrededor y no podía creer que había construido aquello. De la nada, de la desesperación, había nacido algo que estaba cambiando vidas. Una tarde, 3 años después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era un reportero de una revista nacional. Querían hacer un reportaje sobre la ONG y sobre mi historia. Dudé. No me gustaba la exposición, hablar sobre mí, pero Julia me convenció. Piensa en cuántas mujeres lo leerán y se darán cuenta de que no están solas, que pueden irse, que existe ayuda. Acepté la entrevista. El reportaje salió 2 meses después. Portada de la revista: De la basura al nuevo amanecer, cómo Sofía transformó el dolor en propósito. Encontré el título demasiado dramático, pero el reportaje estaba bueno. Contaba mi historia sin sensacionalismo, hablaba sobre la ONG, incluía testimonios de mujeres que habíamos ayudado. Lo que no esperaba era la repercusión. Mi celular no dejaba de sonar. Llamadas de programas de televisión queriendo entrevistas, de otras ciudades queriendo abrir unidades de la ONG, de mujeres pidiendo ayuda. Y hubo una llamada específica que me sorprendió. ¿Sofía? ¿Soy yo? Valeria. No hablábamos desde hacía más de 1 año. Hola, ¿todo bien? Leí el reportaje. Está hermoso. Y quería contarte... Me gradué de psicología y quería saber si la propuesta de prácticas sigue en pie. Sonreí. Lo está. ¿Cuándo puedes empezar? ¿La próxima semana? Perfecto. Bienvenida al equipo. Valeria se convirtió en una de las mejores profesionales de la ONG. Entendía por experiencia propia lo que esas mujeres estaban pasando. Lograba conectar con ellas de una manera única. Un día, tomando café en la cocina de la oficina, me dijo: «¿Sabes? A veces pienso en el pasado y me da vergüenza, de lo que hice, de cómo era. Eras joven. Fuiste manipulada también. Lo sé, pero aún así... Yo ayudé a lastimarte. Y tú no solo me perdonaste, sino que me diste una oportunidad. La gente comete errores, Valeria. Lo que importa es lo que hacemos después». Ella se secó una lágrima. Gracias, por todo. Esa noche, en casa, Felipe estaba cocinando mientras yo corregía algunos proyectos de remodelación que había aceptado. El trabajo freelance seguía siendo algo que hacía por placer, no por necesidad. ¿Eres feliz?, preguntó de repente. Levanté la vista. ¿Qué? ¿Eres feliz? ¿Con tu vida? Pensé en la pregunta. Miré alrededor de mi casa, pensé en la ONG, en las mujeres que estábamos ayudando, en mis amistades, en mi madre que estaba sana y me visitaba regularmente. Miré a Felipe, que me miraba con tanto cariño. Lo soy, respondí con certeza, más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible. Él sonrió. Me alegra escuchar eso. Esa noche, antes de dormir, tomé la carta que mi padre había escrito años atrás. Ya estaba amarillenta, con marcas de haber sido doblada y desdoblada muchas veces. Releí sus palabras. Usa este dinero con sabiduría, no para vengarte, sino para construir tu propia vida. Miré a mi alrededor. Había hecho exactamente eso. No había usado los recursos para destruir a Ricardo, aunque él se había destruido solo con sus delitos. Los había usado para reconstruirme, para construir algo más grande que yo, para ayudar a otras. Espero que estés orgulloso, papá, susurré. Creo que usé bien el regalo que me diste. Guardé la carta de vuelta en el cajón y apagué la luz. Mañana sería otro día. Más mujeres para ayudar, más historias para escuchar, más vidas para transformar. Y yo estaba lista. 5 años después de aquel día terrible en que fui expulsada de casa, mi vida era un testimonio del poder de volver a empezar.
La ONG Nuevo Amanecer ahora tenía 4 unidades repartidas por la zona metropolitana. Teníamos un equipo de 23 profesionales, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, profesoras de cursos de capacitación. Ya habíamos ayudado a más de 1,200 mujeres a reconstruir sus vidas. Mi trabajo como arquitecta también floreció de forma inesperada. Comencé a especializarme en proyectos de viviendas accesibles, trabajando con ONGs y cooperativas para crear espacios dignos para personas de bajos recursos. Era gratificante usar mi talento para algo que realmente importaba. Me casé con Felipe en una ceremonia sencilla, solo familia y amigos cercanos. Nada ostentoso, nada para impresionar a nadie. Solo personas que amábamos, celebrando un amor que había crecido despacio, con respeto y verdadera colaboración. Esta vez, mantuve mi independencia financiera. No por desconfianza, sino por sabiduría. Tenía cuentas separadas, mis inversiones a mi nombre, y Felipe no solo apoyaba esto, sino que lo incentivaba. «Luchaste mucho por tu independencia», dijo él. «Nunca te pediré que renuncies a ella». Fue entonces cuando supe que había elegido correctamente. Mi madre, ahora con salud estable, se mudó a una casita que compré cerca de la mía. La veía casi todos los días, y eso curaba algo dentro de mí, tiempo perdido recuperado. En cuanto a Ricardo, supe por terceros que había perdido prácticamente todo. Las investigaciones revelaron una red de fraudes mucho mayor de lo que imaginamos. Fue condenado, cumplió condena, y hoy vivía en un pueblo pequeño de Veracruz, trabajando en una oficina de contabilidad. Su vida de ostentación había terminado. No sentí alegría con su caída, solo una sensación de justicia cumplida. Había perjudicado a muchas personas. Yo era solo una de ellas. Ahora estaba pagando el precio. Una mañana, estaba en la oficina de la ONG cuando nuestra recepcionista me avisó de una visita inesperada. «Hay una mujer aquí. Dice que querrás recibirla». Cuando vi quién era, me quedé paralizada. Era Verónica, la mejor amiga que tuve en la universidad y que perdí contacto cuando me casé con Ricardo. «Sofía», dijo ella, con lágrimas en los ojos, «vi el reportaje sobre ti, sobre todo lo que pasó. Yo lo siento mucho. Debí haberme quedado en contacto, debí haberme dado cuenta». La abracé. «No fue tu culpa. Yo me aislé. Yo soy la que debería pedir disculpas». Hablamos por horas. Me contó sobre su vida, su matrimonio feliz, sus 2 hijos. Yo conté sobre mi viaje, sobre caer y levantarse, sobre encontrar propósito en el dolor. «Siempre fuiste fuerte», dijo Verónica, «incluso cuando no te dabas cuenta». Retomamos la amistad como si no hubieran pasado 15 años. Algunas conexiones verdaderas resisten el tiempo y la distancia. En el 5º aniversario de la ONG hicimos un evento grande. Invitamos a todas las mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. Más de 300 asistieron. Cada una tenía una historia de superación. Mujeres que ahora tenían sus propios negocios, carreras establecidas, hogares seguros. Mujeres que habían escapado de relaciones violentas y ahora eran independientes y felices. Durante el evento, Carmen, la primera mujer que ayudamos, pidió hablar. Hace 5 años yo estaba perdida, sin rumbo, sin esperanza. Creía que nunca podría salir de ese hoyo. Y entonces conocí a Sofía y al equipo de Nuevo Amanecer. Me miró con lágrimas en los ojos. «Ustedes no solo me ayudaron legal y financieramente, me mostraron que yo tenía valor, que merecía más. Hoy soy gerente administrativa de una empresa, vivo en mi propia casa y mis hijos están seguros y felices. Nada de esto sería posible sin ustedes». Cuando terminó, toda la sala aplaudió de pie. Lloré, no de tristeza, sino de gratificación. Esa noche, en casa con Felipe, nos sentamos en la terraza con vino y nos quedamos en silencio por un tiempo, solo mirando las estrellas. «Salvaste muchas vidas», dijo él. «No salvé a nadie, solo di herramientas. Ellas se salvaron solas. Aún así,
Transformaste tu dolor en algo hermoso. No cualquiera logra eso. Pensé en sus palabras. Era verdad. Podría haberme amargado, podría haberme vuelto cínica, podría haber usado mis recursos solo para vengarme de Ricardo. En su lugar, elegí construir, elegí ayudar, elegí transformar la basura en jardín. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto? Dije en voz alta. Que no es lo que nos sucede lo que define quiénes somos, es lo que hacemos con lo que sucede. Felipe sostuvo mi mano. Y tú elegiste hacer algo increíble. Días después, estaba reorganizando mi oficina en casa cuando encontré esa maleta vieja, la misma que cargaba el día en que fui expulsada. Estaba guardada en el fondo de un armario, olvidada. La abrí con cuidado. Dentro, la ropa vieja que usé ese día, el sobre con los papeles del divorcio fraudulento y la tarjeta azul descolorida de mi padre. Tomé la tarjeta y pasé el dedo por la superficie gastada. Ese pequeño pedazo de plástico lo había cambiado todo. No por el dinero que representaba, sino por el amor que llevaba. Por el cuidado de un padre que quiso proteger a su hija incluso después de la muerte. Decidí guardar la tarjeta de forma especial. La enmarqué junto con la carta de mi padre y la puse en la pared de mi oficina. Un recordatorio diario de dónde vine, lo que superé y el amor que me trajo hasta aquí. Mirando el marco, pensé en todas las Sofías que había sido. La chica ingenua que se casó por amor. La esposa que se anuló poco a poco. La mujer destruida en la acera. La sobreviviente que se levantó. La emprendedora social. La mujer feliz y realizada que era hoy. Todas esas Sofías formaban parte de mí. Y todas, de alguna manera, fueron necesarias para que llegara hasta aquí. Mi celular sonó. Era Valeria, de la oficina. Sofía, acaba de llegar una mujer. Historia muy parecida a la tuya. Su marido la echó de casa ayer. Está desesperada. ¿Puedes venir a hablar con ella? Ya voy para allá. Tomé mis llaves y salí. Una mujer más necesitando ayuda. Una historia más de dolor que podría transformarse en un nuevo amanecer. Y yo estaría allí para ayudar. Porque sabía, mejor que nadie, que a veces todo lo que una persona necesita es una mano extendida en el momento más oscuro. Y a veces, esa mano extendida viene de alguien que también estuvo en la oscuridad y encontró la luz. Conduje hasta la oficina con el corazón lleno. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Construida por mí, con mis elecciones, mis valores, mi propósito. Cuando Ricardo me arrojó a la calle creyendo que me estaba destruyendo, en realidad me liberó. Me forzó a descubrir mi propia fuerza. Me dio la oportunidad de convertirme en quien realmente era, no en quien él quería que fuera. Y por eso, de una manera extraña, incluso le daba las gracias, porque desde el fondo del pozo no solo subí, volé. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero.